Señor, también porque a través de Cristo nos has dado salvación, nos has atraído a ti, Padre, nos has perdonado, nos has limpiado, y ahora tenemos el gozo, Señor, de tener la maravillosa esperanza de la vida eterna. Y pedimos, Señor, en esta mañana para mí, noche para mis hermanos, que tú te manifiestes en nuestro medio cuando estudiamos tu palabra. Necesitamos, Señor, la presencia de tu Espíritu, pues no tenemos la sabiduría, Señor, necesaria para entender los misterios de tu palabra. Nos sentamos como niños, como estudiantes a tus pies, implorando, Señor, que tú cumplas tu promesa, que tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, Señor. Y que a través de aquella maravillosa promesa, Padre, tengamos el gozo de entender lo que vamos a aprender y también, Señor, que nos des un corazón que esté dispuesto a poner en práctica las lecciones, Señor, que tú nos muestres individualmente y que apliques tú, Señor, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida normal. Guíanos, Señor, en el estudio y pedimos, Señor, que nos encontremos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estudiamos la conversión de Nabucodonosor y vimos cómo esa conversión nos muestra proféticamente la conversión, ¿Cómo está? el mensaje a Babilonia. Cuando muchos del pueblo de Dios que aún se encuentran en Babilonia, así como Nabucodonosor fue convertido, el rey de Babilonia, van a haber muchos que van a ser convertidos. Y van a salir de Babilonia cuando venga el último pregón, el fuerte pregón que nosotros llamamos, que está predicho en Apocalipsis capítulo 18, cuando un ángel viene y ilumina la tierra con la gloria de Dios. Ese último pregón es la manifestación final del mensaje de la justificación por la fe. Es el mensaje de los tres ángeles ampliado, cosa que va a ir a todo el mundo y va a haber una manifestación práctica en el carácter del pueblo de Dios, del carácter de Cristo. En otras palabras, en la última batalla se maduran los dos principios que controlan al mundo, el principio del egoísmo, que se manifiesta en el pecado, y el principio de la justicia de Dios, que se manifiesta en una vida santa. Y esos dos principios van a madurar a perfección. Va a haber perfecta rebelión en el mundo. Tanto dice la hermana de White que el ser humano va a llegar a ser una unión de malos espíritus con humanos. El ser humano va a ser totalmente poseído por espíritus satánicos. Y el pueblo de Dios va a desarrollar el principio de la justicia de Cristo perfectamente en el carácter y va a ser manifestado en una vida de obediencia, en una vida de lealtad a Dios y en un carácter que va a reflejar a Cristo al mundo, y va a ser ello que va a dar tremendo poder a la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y el cuarto ángel que se une trayendo el poder, que es la lluvia tardía, que va a dar tremendo poder al pueblo de Dios. Dentro de las Sagradas Escrituras, en la profecía se nos menciona de que van a haber dos tipos de reavivamientos dentro del pueblo de Dios. Vemos en Apocalipsis capítulo 18 el gran reavivamiento del Apocalipsis capítulo 18, el reavivamiento de la lluvia tardía. Cuando Dios va a derramar su espíritu sobre su pueblo con gran poder. Dice el versículo 1, capítulo 18, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Con gran poder, y la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. Ahora, en el libro de Mateo, el Señor Jesús nos habla de este tiempo y nos da un poquito más de luz en el capítulo 24 de Mateo. Nos permite ver cuál va a ser la experiencia del pueblo de Dios en estos días. Mateo 24, lo tomamos desde el versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto es cuando comienza la tribulación, el tiempo de angustia.
dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El nombre de Jesús es su carácter. Es interesante que la iglesia se encuentra en los versículos 4 al 8. La iglesia también se encuentra en el mundo, pero no hay mención. En los versículos 4 al 8 encontramos de que el mundo no ve nada que odiar en el pueblo de Dios. Pero en el versículo 9, el mundo dice, el versículo 9 dice, os entregarán. La palabra entregarán en el griego dice, os traicionarán. Entonces, alguien que traiciona es un amigo. Un enemigo no te traiciona, es un amigo el que te traiciona, así como Judas traicionó a Jesús. Entonces, el mundo en el cual la iglesia ha hecho amistades, por eso de que entre el versículo 4 y el versículo 8, el mundo no ve nada que odiar en la iglesia. No, por eso no la persigue. Pero en el versículo 9, cuando el nombre de Cristo se manifiesta en el pueblo de Dios, y se va a manifestar a través de un carácter puro, una vida santa, entonces el mundo nos va a traicionar a tribulación. Y luego dice, se nos muestra la condición de lo que ocurre dentro del pueblo de Dios. Dice, muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán, dices, dentro del pueblo de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces va a haber gran crisis dentro del pueblo de Dios durante estos últimos momentos de la historia de la iglesia. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí entonces vemos, en este versículo 9 nos muestra que hay un revivamiento dentro del pueblo de Dios. Y ese revivamiento produce el carácter de Cristo, el nombre de Cristo es producido en nosotros y el mundo nos va a aborrecer por aquello. Y luego en el versículo 11, bueno, viene persecución dentro de la iglesia. La iglesia se divide en dos grandes grupos, aquellos que han sido reavivados y aquellos que no han sido reavivados por el verdadero reavivamiento. Y luego dice en el versículo 3, es más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego el versículo 14, este evangelio será predicado a todo el mundo. Entonces, esta experiencia lleva a una explosión de la predicación del evangelio, pero es una predicación distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando nosotros pensamos en predicación, pensamos en un evangelista que viene y hace una campaña y predica el evangelio. Pero aquí quiero que se fijen ustedes que dice que será predicado para testimonio. Un testimonio es algo palpable. Testimonio es algo visible, es una experiencia que ocurre. Entonces, la última predicación del evangelio es una manifestación del carácter de Cristo que el mundo ve, que el mundo va a experimentar, que el mundo va a darse cuenta que la iglesia posee algo que ellos no poseen. Va a haber una manifestación verbal, porque la prédica siempre es verbal, pero el poder de la prédica está en una vida que manifiesta la santidad de Cristo. Ahí se encuentra el poder. Si nosotros predicamos, pero no hay santidad, no hay obediencia, no hay lealtad a Cristo, no tenemos un carácter como el de Jesús, entonces eso contradice nuestras palabras. Y tristemente muchas veces como iglesia hemos contradecido el evangelio que predicamos por la vida que nosotros llevamos. Pero miren, en el versículo 13, la palabra perseverar, nosotros asociamos el perseverar como algo que uno aprieta los dientes y los puños y dice, bueno, pase lo que pase, yo voy a ser fiel. Eso es perseverar. Una cucharadita de Tener una actitud, ¿está bien? ¿O realizo una modificación? Estoica. ¿Hay alguien que está hablando? Si pudiéramos apagar todos los micrófonos, por favor. Gracias. Una actitud estoica, una actitud dura, que no importa lo que hagan, que me corten el cuello, yo voy a ser fiel. Pero en la palabra
Perseverar en el griego aquí realmente significa permanecer, descansar. Entonces es la misma palabra que el Señor Jesús usa en Juan capítulo 15, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, la imagen que tenemos aquí, que va a haber un pueblo, que Dios va a tener un pueblo que a pesar de todo lo que va a ocurrir, este pueblo va a permanecer en Cristo, va a ahondar, a profundizar sus raíces en Jesús. Y a pesar de las circunstancias, este pueblo va a ser fiel. Y el permanecer, la actitud de permanecer va a ser una actitud de regocijo, porque en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dice que la bienaventuranza más grande que el Señor nos da, la felicidad más grande que el Señor puede darle al pueblo de Dios, está en los versículos 10. Las bienaventuranzas de Mateo 5 son la escala de la vida cristiana. Y cómo Dios nos va dando bienaventuranzas en nuestra vida, bendiciones que nos hacen felices. La primera es la bienaventuranza de la pobreza espiritual. Y la última, la más grande de las bienaventuranzas que el Señor nos da es bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que algunos hermanos piensan que cuando venga la persecución y todo eso, el pueblo de Dios va a estar triste, sufriendo, sí. Pero hermanos, va a haber una actitud de gozo, una actitud de descanso en Cristo, una actitud de paz en Él. Eso significa permanecer. Entonces es esta actitud, y si vamos de vuelta a Mateo, que va a tener un impacto profundo en el mundo. En Mateo capítulo 24 se nos muestra el pueblo de Dios que va a escapar. Dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esto es cuando viene la ley dominical, producto que el papado llega al poder nuevamente, viene la ley dominical. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí encontramos 3 experiencias que nos reflejan la experiencia del pueblo de Dios en aquellos días de tribulación. Judea viene de la palabra Judá y significa alabar a Dios. Entonces va a haber un pueblo que en el medio de todo, ellos han aprendido a alabar a Dios bajo todas las circunstancias. Se están regocijando, tienen paz, están descansando en Cristo Jesús, están permaneciendo en Él, han encontrado la verdadera experiencia de la justificación por la fe, en la que la voluntad se ha sometido totalmente a Jesús y lo que el Padre escoja trae felicidad a nuestra alma. Y ya hemos ahora aprendido a alabar a Dios y agradecerle en todo. Regocijados, dice el apóstol Pablo, de nuevo os digo regocijados, y hemos de regocijarnos en todas las circunstancias. Y esa va a ser la experiencia del pueblo de Dios, que va a tener un impacto profundo. Luego dice el próximo grupo que escapa, dice en el versículo 17, el que esté en la azotea. ¿Qué es la azotea? Un símbolo. 2 experiencias. Dice, aquello que escuches en lo privado, proclámalo desde la azotea. Y el apóstol Pedro dice de la Biblia que subió a la azotea a orar al mediodía. Así que la azotea representa 2 experiencias. El pueblo de Dios va a estar predicando el evangelio en forma audible,
desde la azotea van a estar contándole a todos que el fin de todas las cosas llegan, enseñándole la justicia por la fe, van a estar trabajando y va a ser un pueblo de oración profunda, un pueblo que ora como Daniel, un pueblo de una experiencia profunda con Cristo. Y luego dice el versículo 18, y el que esté en el campo. ¿Quién es el que está en el campo? Es aquel que está trabajando activamente por Cristo Jesús, sembrando la semilla y cosechando. Así que en el medio de todo esto, hermanos, se manifiesta un carácter que se ha desarrollado, un carácter que va a llevar el carácter de Cristo se va a manifestar en amando a nuestros enemigos, orando por ellos. No vamos a maldecir a los que nos maldicen, ni nos vamos a enojar porque nos están golpeando y torturando y azotando. Dios nos va a dar un carácter, una experiencia tal que nos va a llevar a ser como Jesús. El pueblo de Dios va a la justicia de Cristo va a ser perfeccionada en su iglesia. Y la iglesia militante va a llegar a ser la iglesia triunfante. Y el mundo va a poder verlo y va a ser ese testimonio que va a llevar, así como Nabucodonosor fue convertido, va a llevar a miles, no, millares, millones van a salir de Babilonia. Yo pienso que como una cuarta parte del mundo va a ser convertido y se va a entregar a Cristo. Van a haber dos tipos de reavivamientos. Va a haber un reavivamiento verdadero, que es la revelación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, y va a haber un reavivamiento falso. Y el Señor Jesús nos habla de ese reavivamiento falso aquí en Mateo 24 también, y en muchas partes de la Sagrada Escritura se nos muestra. Si vienen en el versículo 4 y 5 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces esto nos muestra que va a haber una efervescencia religiosa dentro, en el mundo. Van a haber dos tipos. Miren, vengan a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. La última batalla es una batalla de carácter religioso. Lo estudiamos la primera vez que nosotros nos juntamos a estudiar la profecía del Rey del Norte y del Sur. La última batalla es una batalla de carácter religioso y es un confrontamiento de dos pueblos, aquellos que sirven a Satanás y aquellos que sirven al pueblo de Dios. Dios va a derramar su espíritu sobre su pueblo y Satanás derrama su espíritu sobre su pueblo. Así que hay dos reavivamientos. Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 12 dice esto, hablando de lo que ocurre dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El fuego es un símbolo de reavivamiento del Espíritu Santo, este es un falso Espíritu Santo. Y el resultado de este gran reavivamiento falso, ustedes pueden leer en el conflicto de los siglos. Hay un capítulo que la hermana White habla acerca de esto. El capítulo se llama Reavivamientos Modernos, me parece que es el capítulo. Y ella habla de estos dos reavivamientos, dice de que va a haber un reavivamiento que pareciera que Dios obra dentro de las iglesias que están en el mundo y va a haber una gran efervescencia religiosa y ella dice que el mundo va a parecerse reavivado, pero el movimiento no viene de Dios, sino que va a ser un movimiento satánico, que va a ser un falso reavivamiento. Entonces, y el resultado de este reavivamiento es en el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que el resultado
de este reavivamiento es de que en Estados Unidos primero y luego en el mundo se va a formar la imagen de la bestia, que es la unión de la iglesia con el Estado, como el sistema católico en el cual el Estado es gobernado por la iglesia. La iglesia usa el Estado para pasar leyes de naturaleza espiritual y eventualmente viene la marca de la bestia como resultado de ello, que es la ley dominical. Entonces, primero viene un falso reavivamiento en Apocalipsis capítulo 16. Se nos muestra también este falso reavivamiento en versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que es la falsa trinidad que se forma en la tierra. Está el dragón como Dios el Padre, la bestia es el papado como el anticristo, el que toma el lugar de Cristo, y el falso profeta es el protestantismo como el anti-Espíritu Santo, el que toma el lugar del Espíritu Santo. Así que se forma una falsa trinidad en la tierra y ellos tienen también tres espíritus. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Interesante, porque Dios, el verdadero Dios del cielo, la verdadera Trinidad, también tienen tres espíritus, el mensaje de los tres ángeles que son enviados a toda la tierra. Entonces, aquí se representa la preparación y los gran reavivamiento que viene, el verdadero y el falso, que trae la última batalla, que es la batalla del Armagedón, que es el mundo entero que se coaliciona en contra del pueblo de Dios para destruirlo. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que se nos muestra claramente que es a aquellos que viene la última batalla y es basada en reavivamientos. Y dentro del pueblo, dentro del mundo, dentro de las iglesias, dentro de las religiones paganas, en todo sistema de filosofía y de religión, Dios tiene un pueblo de él, como está ilustrado en Daniel capítulo 4, con la experiencia de Nabucodonosor. Y Dios desea que ese pueblo salga de Babilonia antes que Babilonia sufra de las plagas. En Apocalipsis capítulo 18, se nos muestra eso claramente. Antes que Dios destruya a Babilonia, antes que Dios permita que las plagas caigan sobre Babilonia y sea castigada por su maldad, dice en el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Entonces, claramente hay un pueblo, pero que Dios lo va a llamar a salir de Babilonia, a unirse a su pueblo para que no sufran de las plagas. Y ese es el mensaje de Daniel capítulo 4, pero el Daniel capítulo 4 nos lo cuenta en una historia que tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida y de la manera que nosotros debemos relacionarnos con aquellos que no son de nuestra fe. Y yo pienso que eso vamos a meditar un poquito, porque debemos nosotros hacer lo que Daniel y sus amigos hicieron con Nabucodonosor. Ellos eran emigrantes, estaban ellos de emigrantes en Babilonia, fueron llevados de Israel a Babilonia, producto de que Israel había caído. Y estos muchachos se mezclaron. Si ustedes se dan cuenta, Dios le dio la oportunidad de formar una relación con el rey. Y a medida pasaron los años, ellos fueron influenciando al rey. No tuvieron la oportunidad de hacer una campaña evangelística en Babilonia, pero ellos vivieron una vida constante por Cristo en Babilonia, en una situación de corrupción, de inmoralidad, de maldad,
de disolución. En todo ello, estos muchachos se mantuvieron fieles. Y cuando tuvieron la oportunidad, le hablaron directamente a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2 se los muestra a ellos orando por el rey para que Dios les muestre a ellos la interpretación del sueño. Y luego Daniel va y le presenta la palabra de Dios bien abierta al rey de Babilonia. Pero antes de ello, estos muchachos habían manifestado su fidelidad en su dieta, habían sido, en cuanto a sus estudios, se hicieron lo mejor, lo perfecto, eran fieles en todos. Y fue esto lo que fue influenciando la mente del rey, que comenzó a ver que la influencia del Dios de los hebreos en la mente, en el carácter, era algo totalmente distinto a sus dioses. Y que la influencia de estar en relación con el Dios de los hebreos era una influencia positiva, era una influencia transformadora, era una influencia que exalta al ser humano, que no lo degrada, porque la religión pagana degrada al ser humano. Y a pesar de que Nabucodonosor no lo dice en forma abierta, Nabucodonosor, a través pasan los años, él es impresionado profundamente por el ejemplo de Daniel y sus amigos, especialmente de Daniel. Entonces la hermana de White dice de que hay una sola manera que da verdadero éxito en la obra de ganar almas, y que es la manera que Cristo ganaba las almas. Y ella dice en el libro El Ministerio de Curación, ella dice que Cristo Jesús se mezclaba con los hombres como uno que deseaba hacerles el bien. Y luego dice que ganaba su confianza. Él ministraba a sus necesidades. No, él ministraba sus necesidades, ganaba su confianza y luego les invitaba a seguirlo. Entonces esto es más allá que simplemente, bueno, vamos a hacer obra misionera, vamos a planear una campaña, vamos a invitar gente que venga y luego cuando acepten el mensaje se bautizan. Eso es muchas veces la manera que nosotros imaginamos el ganar almas, pero no, el Señor Jesús no tan solo, el Señor Jesús hacía obra pública, Él predicaba públicamente, sanaba, pero la base de su obra se encontraba en el trabajo personal, donde Jesús se mezclaba con la gente. Él iba a comer con ellos, los visitaba en sus casas, les sanaba a sus enfermos. Él iba y se mezclaba con la gente en los mercados para encontrar oportunidades para hablar. La obra personal era el fundamento de su obra pública. Entonces, hermanos, tristemente, cuando yo crecí como adventista, a nosotros se nos enseñaba, se nos entrenaba a mezclarnos, a compartir, a cómo ganar las personas. Los adventistas eran muy activos, pero a medida que han ido pasando los años, hemos relegado esa obra personal al evangelista. Y creemos, ¿no?, de que, bueno, el evangelista es un superhéroe, tiene que hacerlo todo. Pero no debe ser así. La obra pública no tiene éxito, éxito, a no ser de que haya una obra privada por cada miembro de la iglesia. Y si nosotros vamos a influenciar a Babilonia, si nosotros vamos a alcanzar el corazón de Babilonia, tú y yo debemos ser como Daniel y como sus amigos en Babilonia. Ellos se mezclaron con los otros sabios del reino, llegaron a ser parte de la corte del reino. Daniel llegó a ser un primer ministro. De otra manera no podría haber alcanzado a Nabucodonosor. Entonces Dios lo puso ahí porque era fiel. Y en su lugar de fidelidad, Daniel pudo influenciar al hombre más poderoso del mundo en aquellos días y lo trajo a Cristo. Entonces nosotros, si tú estás en el trabajo, tienes que influenciar, tienes que ser amistoso. No le andes dando en la cabeza con la Biblia a la gente. Amístate con ellos. Aprende a amar y que ellos te amen a ti. El propósito es ganarles el corazón. Debes ganarles la confianza.
Ellos deben verte como un amigo que pueden confiar en todo momento. Y cuando venga la crisis, porque todo ser humano pasa por crisis, ellos van a confiar en ti y el corazón de ellos se va a abrir como el corazón de Nabucodonosor se abre al Dios del cielo. Y en ello tú puedes compartir tu fe, puedes compartir tu dieta, puedes compartir tu estilo de vida, puedes enseñarle las profecías. Todas aquellas cosas en aquella relación se pueden ir compartiendo hasta que llegue el momento en que la persona, el corazón de la persona se va a abrir como una flor al sol y se va a entregar a Cristo. Pero tiene que haber una obra personal y los pasos es debemos mezclarnos con el mundo, no debemos ser parte del mundo. Tú no te mezclas para tomar con ellos, ir a sus fiestas, a bailar, a emborracharte, porque bueno, yo me tengo que hacer amigo de ellos. No, Daniel y sus amigos eran, como se llama, se mezclaron, pero ellos no participaron de lo que los otros participaban. Su ejemplo brillaba en el medio de la oscuridad, pero eran amistosos, eran como se llama, afables, eran compasivos. Te mezclas. Una vez que te mezclas es para que ellos vean que tú deseas hacerles bien. Eso es lo que el Señor Jesús hacía. Y luego el Señor Jesús ministraba a sus necesidades. En el mundo de Australia, Suecia, a lo mejor la necesidad no es tan física, de pobreza, como en nuestros países, que es tan fácil ministrar a la gente porque hay tanta pobreza, tanta necesidad. Pero la gente tiene necesidad social, tiene necesidad mental, están pasando por problemas de relación, problemas personales. Es ahí donde nosotros debemos estar con ellos. Y eso tan solo se encuentra en un ambiente de amistad. Invita a la gente a comer a tu casa. Ábreles el corazón también, que ellos vean de que tú eres una verdadera persona, porque muchas veces la gente cree que los cristianos son locos, especialmente los adventistas, que no toman café, no toman alcohol, no van, y ellos se imaginan que los adventistas lo único que hacemos es una gran lista de no, cosas que nosotros no podemos hacer, pero muéstrale que al conocerte ellos se dan cuenta que tus no son bendición, porque te dan salud, te dan fortaleza mental y todas esas cosas. La gente, ellos tan solo pueden ver esas cosas cuando están en una relación contigo. Si ellos no te aman como amigos, entonces a ellos no les va a interesar lo que tú haces. Y estos muchachos ganaron el corazón de Nabucodonosor, Daniel especialmente. Y al fin, cuando estaba en problemas, llama a Daniel nuevamente y Daniel le aconseja al rey. Y en el medio de la crisis, Daniel tiene que haber estado ahí al lado de ellos y eventualmente el rey se entrega a Cristo. Entonces el capítulo 4, bueno, esos primeros 4 capítulos nos enseñan a nosotros en el libro de Daniel cómo trabajar con la gente, cómo obrar con ellos, cómo mezclarnos. Otra debilidad que como pueblo hemos desarrollado es que nosotros no nos mezclamos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos amigos tienes en el mundo? Gente que no son adventistas. Se calcula que después de 5 años en la iglesia adventista, como 90% de los adventistas ya no tienen amigos en el mundo. Se cortó la relación, pues. Nos hicimos amigos de la gente de la iglesia y temerosos de que de la influencia del mundo, vamos cortando nuestras relaciones con el mundo y se acabó la amistad. Entonces, al acabarse la amistad, se acabó la influencia que tú tienes sobre aquellos que te rodean. Entonces, tenemos que ser amistosos, tenemos que formar relaciones con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que extender nuestros tentáculos, hermanos. Y son tentáculos de amor, para que la gente sienta la necesidad de estar contigo. Porque al sentirte la necesidad de estar contigo, el corazón de ellos se va a abrir, van a aprender a tener confianza en ti. Y eso es lo que deseas. Cuando el corazón se abre en confianza, entonces ellos van a abrir el corazón para escuchar lo que tú tienes que decirle. Así que es necesario, hermanos, que como pueblo cambiemos nuestra táctica de ganar al mundo. Debe haber un trabajo personal, y eso es lo que les he estado hablando, la obra personal de Daniel con los amigos en favor de Nabucodonosor. El Señor te va a dar oportunidades maravillosas, ellos van a ver milagros, como Nabucodonosor vio milagros increíbles en la vida de Daniel y de sus amigos, ¿no?
Como Daniel, por ejemplo, le reveló el sueño al rey. ¡Ah, qué sabiduría más increíble! Y luego cuando el Señor Jesús mismo se apareció delante en el fuego para salvar a estos 3 muchachos. Milagros increíbles que ¿cómo se llama? Sacudieron la mente del rey y mostraron de que el Dios de los hebreos era un Dios verdadero. Entonces, al final, lo único que le faltaba a Nabucodonosor era humillarse, y la humillación viene en un tiempo de crisis. Es por eso que Dios permite la crisis, hermanos. Es por eso que Dios permite que la gente se enferme, que la gente pierda su trabajo, que haya que la paz que tienen. Porque cuando el ser humano está en paz, en prosperidad, no necesita a Dios. Esos son los momentos que debemos hacer amigos, cuando están en paz, en prosperidad, y se ríen de ti y todo eso. Está bien, no importa, no te ofendas, no lo están haciendo contra ti. Pero luego, cuando viene el tiempo de crisis, como hace muchos años atrás, un amigo mío, yo manejaba buses antes de ser pastor. Y me hice un amigo chileno, y era bien mundano, mujeriego, mundano. Pero yo me hice bien amigo de él. Un día estaba yo leyendo mi Biblia en el paradero de los buses donde los choferes descansan. Estaba leyendo mi Biblia, estaba almorzando leyendo mi Biblia, y él entró y me dice, oye, colorín, ¿qué estáis leyendo? Me dice. Entonces yo le digo, estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué estás leyendo en la Biblia? Me dice. Entonces estaba yo justo leyendo la historia de Pedro cuando camina en el agua. Y me dice, a ver, léemela. Y en vez de leérsela, yo se la conté, pero se la conté de una manera cómica. Y se largó a reír. Dice, yo no pensaba que la Biblia era tan cómica, me dice. Y luego se fue a cambiar, a ducharse. Y luego cada vez que me veía leyendo la Biblia, me pedía que le contara la historia. Y nos hicimos bien amigos, bien amigos. Lo visité en su casa, le ayudé a sanar algunas enfermedades que tenían, él cambió su dieta, el de su esposa, y luego me fui a estudiar teología. Y como 2 años más tarde, un día él me llama y me dice, Samuel, ¿puedo venir a hablar contigo? Sí, le dije, no hay problema. Entonces vino, me dijo, me contó su problema, había cometido adulterio, la esposa lo había pillado y estaban a punto de divorciarse. Y me dice, pero no quiero perder mi matrimonio, ¿qué puedo hacer? Me dice. Entonces le dije, trae a tu esposa la próxima semana, el próximo fin de semana, pasemos un día y yo les voy a enseñar qué hacer. Entonces vinieron, pasamos el día juntos y ahí los introduje más directamente a la necesidad de Dios en sus vidas. Y comenzamos a estudiar la Biblia, eventualmente los 2 se bautizaron, eventualmente la familia de ella llegó todos a ser adventistas. Entonces, somos amigos y no esperes de que ellos eres adventista, ya se van, todos van a quererse ser adventistas. No, pero tú sigues siendo amigo, sigues apoyándolos acerca de ellos hasta que llega la crisis. Cuando llega una crisis, el corazón de ellos, muchos de ellos se van a abrir para escuchar el Evangelio y buscar a Cristo, y vas a tener el gozo de traer a muchos a Jesús. Entonces, quiero enfatizar esto por el hecho de que Daniel capítulo 4 nos muestra de que si queremos ganar a Babilonia, nosotros tenemos que vivir como Daniel y sus amigos, hermanos. No tenemos que separarnos, no tenemos que cortar los hilos que nos unen a otras personas, a nuestros familiares. Muchas veces cuando uno se hace adventista, los familiares se enojan y te rechazan. Bueno, deja que ellos te rechacen, pero tú no los rechaces a ellos. Sígueles haciendo el bien, sigue tratándolos con amor, con cariño, porque tarde o temprano Dios te va a abrir las puertas para ganarles el corazón. Pero si tú te has enojado con ellos y te amargaste porque te rechazaron, entonces se cortó la influencia. Y la influencia es lo que debemos mantener a todo costo para seguir influenciando la mente de aquellos que nos rodean. Ahora, tristemente, muchos adventistas dicen, bueno, tenemos que mezclarnos con el mundo. Y se mezclan, pero se pierde la identidad adventista. Estos jóvenes fueron a Babilonia, pero ellos siguieron siendo hebreos. Y fueron 100% fieles. Ellos no cambiaron su estilo de vida, no cambiaron sus creencias, no cambiaron su manera de ser. Y su relación con Cristo no sufrió producto de que ellos vivían en Babilonia, hermanos. Si tú, la presión de Babilonia te moldea,
y tu vida espiritual flaquea producto de ello, es producto que tienes una relación pobre con Jesús. Para poder testificar en Babilonia, especialmente en países como Suecia, donde la presión secular es tan poderosa como aquí en Australia, moldea la mente, moldea la manera de pensar. Uno tiene que tener una relación muy poderosa con Jesús para que sea aquella influencia que nos moldee y nos lleve a la santidad en vez de la influencia del mundo, nos lleve a la mundanalidad. Entonces, ¿hay alguna pregunta en cuanto a ello, hermanos? Así sellamos el capítulo 4 y ya terminamos con ello y podemos entrar al capítulo 5. Nos quedan algunos minutos, no quiero enviarlos muy tarde hoy día porque si no mañana tienen problemas para levantarse temprano y después dicen, es producto de ese colorín que llegué tarde al trabajo. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a ello, hermanos? No tendemos a mirar los capítulos de Daniel de esta manera, ¿no? Son proféticos, son prácticos, son historias. Pastor, una consulta. Sí, Augusto.